programa, damos inicio a nuestra segunda conferencia, titulada Reconocimiento y manejo adecuado de señales de abuso sexual y o maltrato en adolescentes. Adelante, por favor. Esta conferencia estará a cargo de dos distinguidas ponentes, la licenciada Laura Miley Contreras Cortina y la maestra Elizabeth García de Anda, ambas integrantes de la Subdirección de Prevención de Control de Enfermedades del Instituto de Salud del Estado de México, para lo cual me permitiré dar lectura a sus semblanzas. La licenciada Laura Contreras es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se desempeña como coordinadora de Trabajo Social del componente de violencia de género en el Instituto de Salud del Estado de México, donde ha impulsado acciones de atención y mejora continua en la prevención y acompañamiento de casos relacionados con la violencia de género. La maestra Elizabeth es psicóloga clínica con amplia experiencia en el ámbito de la salud mental y en la atención de la violencia de género. Se ha desempeñado en instituciones como ICEMIN, el Instituto de Salud del Estado de México, donde ha participado en procesos de supervisión, capacitación y acompañamiento emocional, tanto en consulta externa como en hospitalización. Ha colaborado en programas estatales de salud mental, fortaleciendo las capacidades del personal en los 3 niveles de atención médica. Cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y formación de posgrado en Tanatología, área en la cual cursa actualmente la maestría. Su trayectoria se distingue por el compromiso en el acompañamiento terapéutico, especialmente en procesos de duelo, y su labor en la mejora de materiales y estrategias para la prevención y atención de la violencia de género. Sean ustedes cordialmente bienvenidas y les cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Hola, buen día. Bueno, hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar con el tema que es reconocimiento y manejo adecuado de señales de abuso sexual y maltrato en adolescentes. Bueno, vamos a iniciar con unos conceptos básicos. Principalmente, pues, ¿qué es la violencia, no? Bueno, es este uso intencional de la fuerza física o el poder real como una amenaza o contra uno mismo. Puede ser dirigida a una persona, a un grupo o incluso, pues, a una comunidad, ¿no? Entonces, la violencia tiene repercusiones de índole psicológico, lesiones e incluso la muerte. Desde la salud, bueno, vemos a la violencia como un problema de salud pública y social. ¿Por qué? Porque genera alta mortalidad pues, diaria, especialmente en mujeres, niñas y niños y adolescentes. Provoca lesiones, discapacidades y secuelas, tanto físicas como psicológicas. Incrementa las conductas de riesgo, como son el consumo a sustancias tóxicas, como el tabaco, el alcohol y drogas. Hay una mayor probabilidad de trastornos mentales, ideación o conducta suicida. Y hay una asociación con enfermedades crónicas no transmisibles como cardiopatía, diabetes, cáncer, etc. Hay una mayor vulnerabilidad a adquirir enfermedades infecciosas. Y hay una repercusión social, que es este incremento de la delincuencia y reproducción de ciclos de la violencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las características generales de la violencia? Es este ejercicio de poder que se da generalmente de hombre hacia mujer por las diferencias de sexo o género. Hay esta satisfacción de deseos propios. Se quiere lograr la sumisión de los demás, está el empleo del terror, del miedo, de las desventajas físicas, psicológicas, económicas y culturales. Hay se realizan acciones en contra de la voluntad del agredido y hay una afectación a corto, a mediano y largo plazo. Bueno, dentro de la norma 046, que es quien rige al sector salud para la atención a las mujeres víctimas de violencia sexual y también a hombres, es importante mencionar que esta marca 6 tipos de violencia.
entre las cuales se encuentran la económica, la patrimonial, la psicológica, la física, la sexual y el abandono. Aquí coloqué una tabla comparativa donde se pueden clasificar pues más fácilmente. La económica, que tiene que ver con estos actos de control o de negación al acceso a ciertos recursos económicos o al patrimonio familiar. Por ejemplo, es negar el dinero para cubrir necesidades básicas, controlar totalmente el ingreso económico, impedir trabajar o administrar sus propios recursos. Está la patrimonial, que es este acto de desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con obligaciones legales. Está la psicológica, que tiene que ver con esta acción, con esta omisión que provoca en las personas alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos incluso, entre las cuales se puede incluir pues, las humillaciones, las amenazas, los insultos, la manipulación. La física, nos encontramos con estos actos de agresión, que pueden ser empujones, golpes, maltratos, etc. La sexual, que es todo este acto sexual o tentativa de consumarlo, son estos comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas, etc. Incluye pues la violación, el acoso, los tocamientos, y bueno, que incluye también que pueden ser sin consentimiento o incluso la explotación sexual. Y nos encontramos con el abandono, que es esta omisión del cuidado de una persona hacia otra. Y bueno, esto incluye dejar sin atención médica a menores, personas con discapacidad, adultos, a niñas, a niños y adolescentes. Para el tema, pues marcamos una diferencia entre abuso sexual y acoso sexual, que tiene que ver, uno, pues el abuso sexual, que es esta interacción entre una persona adulta y un niño, o niña o adolescente, para obtener pues satisfacción sexual, ¿no? Con o sin su contacto físico. El ámbito donde se aplica principalmente es en menores de edad, niñas, niños y adolescentes. Puede incluir penetración vaginal, oral, anal, caricias, tocamientos, exhibiciones, la pornografía, las proposiciones y incluso pues también verbales. No hay un consentimiento válido por ser menores de edad y por esta relación desigual de edades y de poder. Hay una desventaja física, hay una desventaja psicológica, hay intimidación, miedo y pues falta de consentimiento. Y bueno, nos encontramos al acoso sexual, que tiene que ver con este acto de asediar o molestar reiteradamente con fines sexuales a cualquier persona, aprovechando situaciones de desventaja y sin consentimiento. Puede consistir en acercamientos, en proposiciones, en grabaciones, en reproducción o difusión de imágenes, textos, sonidos, etc. Bueno, se puede o se aprovecha de cualquier circunstancia que genere desventaja, indefensión o riesgo para la víctima. Siguiente, por favor. Bueno, aquí nos encontramos con los factores de riesgo, los cuales se pueden presentar pues en el hogar, en el contexto escolar, en el contexto comunitario, etc. Primero vamos a ver estos factores personales que tienen que ver con las características individuales de la persona, que tiene que ver también con los ejemplos o los riesgos para las niñas, niños y adolescentes. Es justamente pues que pueda tener discapacidad, que pueda tener un retraso en el desarrollo, o que carezca de competencias emocionales, que tenga conductas problemáticas tempranas, acoso entre iguales. Nos encontramos con los factores familiares, que tienen que ver con estas situaciones dentro del hogar y los cuales se van repitiendo pues de generación en generación. Es esta tensión familiar, violencia física, violencia de género, estructura familiar conflictiva, enfermedades mentales en familiares, migración forzada, discriminación por pertenencia étnica o lingüística.
Nos encontramos también con los escolares, que son estos actores dentro del ámbito educativo. ¿Cuáles se encuentran? Pues el fracaso escolar, el descontento, el clima escolar conflictivo, el acoso escolar y la agresividad, pues muchas veces en el plantel. Y de la cultura, bueno, nos encontramos con estas normas y valores sociales que normalizan la violencia, ¿no? Entonces, nos encontramos con estos modelos competitivos y agresivos, permisividad con la violencia en general, ¿no? Normalizamos ciertas conductas que se nos han transmitido de generación en generación y que tal vez podemos pues ver como algo normal. Sin embargo, pues no lo es, y es importante inculcar en nuestros niños y adolescentes pues una cultura de respeto, de buen trato, etc. Y bueno, también nos encontramos con unas condiciones del entorno que incrementan la vulnerabilidad, que tiene que ver con el contexto social, y se encuentra la desprotección y las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de no poder acceder a un sistema educativo, no tener los recursos básicos para subsistir, etc. Siguiente, por favor. Bueno, así como en el ámbito de salud, el personal tiene la obligación de pues, dar aviso de ciertos indicadores de violencia en todos los usuarios que pueden o que sospechan sean víctimas de violencia, y pues que se detectan, ¿no? Desde el primer contacto entre psicóloga, paciente u usuaria, trabajadora social, a usuaria, médico, a usuaria, etcétera. Es importante pues conocer algunos indicadores de la violencia, ¿no? Entre ellos están estos cambios emocionales y conductuales del alumno. El temor de ir al baño, el nerviosismo, la crisis de llanto sin explicación, la sensibilidad extrema, tendencias al aislamiento o fuga del hogar, manifestaciones autoagresivas como cortarse, golpearse, arrancarse el cabello, ponerse en riesgo, ataques de ira o de tristeza, cambios bruscos en el estado de ánimo. Se presentan también con mayor frecuencia problemas escolares, como lo son el negarse a permanecer en la escuela, la deserción escolar, el descanso repentino o bueno, que se ausenten demasiadas veces, la dificultad para concentrarse, la evasión de actividades grupales o físicas. Están también estos cambios en hábitos y apariencia, ¿no? Hay cambios de higiene, trastornos del sueño, terrores nocturnos, insomnio, etc. Está este abuso de sustancias tóxicas o nocivas. Están los malestares físicos constantes como el dolor de estómago, la cabeza, el vómito o las náuseas incluso. Y está esta autopercepción desvalorizada, vergüenza o culpa. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí nos encontramos con unas señales físicas o sexuales que sería importante detectar, que son estas molestias o dolores genitales, dificultades para caminar o sentarse, síntomas de enfermedades de transmisión sexual, la manipulación constante de sus genitales, uso de información sexual avanzada, jugar, dibujar o soñar con imágenes sexuales atemorizantes, forzar a otros a pues, los juegos sexuales. Y pues otras señales de alerta nos encontramos con el miedo a quedarse solas y la regresión a etapas previas, hablar infantilizando y llevarse objetos a la boca. Siguiente, por favor. Bueno, es muy importante que al ser o tomar en cuenta estos indicadores para poder ser reportados, ¿no? Primero, pues está la observación en el aula. Nosotros somos quienes tenemos contacto directo con las niñas, con los niños, con los adolescentes. Entonces, yo sé que a veces es muy difícil, ¿no? Controlar a un grupo demasiado grande, tenemos cuestiones administrativas que cubrir, etc. Sin embargo, tenemos que cubrir un vínculo entre alumno y adolescente u alumno, ¿no? Tenemos que observar la interacción entre los alumnos, docentes y personal, documentar esta observación,
supervisar los espacios físicos y la seguridad de las escuelas, implementar acciones o bitácoras que permitan registrar estos cambios de conducta y estas necesidades de los alumnos, ¿no? En el sector salud, lo que se realiza justamente es documentar todos los cambios, todas las atenciones, pues justamente en el expediente clínico del usuario, ¿no? Que es quien nos respalda de cualquier acción. Entonces, también resulta muy fundamental para ustedes documentar todo lo que pasa dentro del aula, específicamente ante la detección de ciertas conductas. Y pues también generar otras alternativas como son los buzones, ¿no? Comunicación y reporte. Es importante informar por escrito los hechos relevantes a la autoridad competente, escuchar a los alumnos, a familiares y personal con respeto. Es importante también generar estrategias que nos permitan vincular más a las familias con los alumnos, ¿no? Yo apuesto mucho por esta interacción entre padre de familia y alumno, lo considero muy, muy importante, y no solo para niveles tal vez de preescolar, primaria, secundaria. Siento que es una parte en la que nosotros como docentes pues podemos apostarle demasiado, ¿no? A la educación social, a la sensibilización hacia los padres de familia, optar por actividades donde se pueda generar este vínculo entre padres de familia y alumnos. Bueno, escalar los reportes si la autoridad inmediata no actúa, informar sobre casos sospechosos de abuso sexual infantil. Resulta también muy importante documentar y darle seguimiento a todas estas acciones. El documentar todas las acciones de detección, el mantener bitácoras y archivos de atención a padres y tutores, incorporar constancias de capacitación. Es muy importante que como personal docente o personal que estamos en constante comunicación, ustedes con alumnos, nosotros con usuarias, con pacientes, etcétera, es muy importante capacitarnos, ¿no? En cuestión de derechos humanos, en cuestión de violencia, en cuestión de protocolos, etcétera. Y bueno, apostamos mucho también a esta parte de la prevención y control, ¿no? Que es justamente mantener una comunicación constante con los padres y tutores, conocer los documentos y normas del plantel que nos van a permitir actuar ante situaciones de abuso, de maltrato, de violencia, etc. Es importante también colocar información visible sobre cómo reportar las irregularidades, es decir, material de sensibilización, de difusión, etc. Realizar supervisiones periódicas, en este caso pues las autoridades, pues es importante realizar estas supervisiones periódicas en las aulas y la interacción del personal con los alumnos. Siguiente, por favor. Bueno, la actuación. Como primer paso tenemos esta cuestión de informar, que es comunicar inmediatamente a la dirección de la escuela o autoridad educativa inmediata, informar a padres, madres o tutores del menor. En el caso del área de la salud, lo que nos corresponde a nosotros como personal de salud es justamente dar aviso a Fiscalía, al Ministerio Público, a las instancias correspondientes, porque si no justamente caemos en omisión. Entonces es muy importante reportar y también es muy importante documentar todas las acciones que se implementan, ya sea mínima, asesoría, acompañamiento, todo es importante registrar. Escuchar al menor, atender o escuchar a la niña, al niño o al adolescente. Documentar, elaborar pues nuestras actas de hechos, integrarlos al expediente del alumno y todos los documentos o evidencias disponibles. Notificar a las autoridades externas, es decir, dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Para qué? Para poder integrar o implementar medidas que protejan la integridad física, psicosexual y emocional del adolescente. Y darle seguimiento al caso. Darle seguimiento hasta el cierre de caso, asegurando que se cumplan todos los pasos pues, de los protocolos que ustedes implementan. Siguiente, por favor. Justamente como docentes, como personal que tiene contacto directamente con la población, es importante apostar por la prevención
de la violencia en todos sus tipos, en todas sus modalidades. Es importante la prevención. Tenemos que implementar estrategias, tenemos que implementar actividades, tenemos que sensibilizar, tenemos que capacitar, pero primero pues nosotros, a padres de familia, a nuestros adolescentes, es importante que ellos conozcan sus derechos, que conozcan que hay instituciones que los respaldan, que brindan ciertos servicios en caso de ser víctima de violencia, y sobre todo pues también sensibilizar a los padres, ¿no? Porque la educación pues justamente viene desde los hogares. Entonces es muy importante que los padres conozcan este tipo de instituciones, que conozcan cuáles son las medidas legales que se les aplican, etc. Entonces es muy importante pues observar y detectar factores de riesgo, vigilar la interacción entre alumnos y docentes, etc. Estar atento al regreso de los alumnos que salen del aula, mantener una comunicación constante y asertiva con los alumnos, usar también un lenguaje respetuoso y escuchar activamente, trabajar temas de protección y autocuidado según sus planes de estudio, informar a madres, padres o personas tutoras sobre medidas de protección, enseñar a identificar conductas pues de riesgo, con aplicar, ¿no? Saber cómo actuar en caso de abuso, en caso de violaciones, etc. Tenemos que aplicar y tenemos que saber cómo aplicar estos protocolos de abuso sexual. Informar al personal directivo sobre los hechos relevantes, y justamente pues es necesario implementar bitácoras para registrar estos cambios de conducta, necesidades, etc. Reportar a las autoridades estos signos de alarma, estar dispuesto a capacitarse en temas de derechos humanos, dar aviso pues, a los directores de plantel, etc. Y contar con un directorio de dependencias para la atención a víctimas. Esto es muy importante. Justamente, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos hacia qué autoridad dirigirnos. Entonces, pues es muy importante contar con un directorio de dependencias a la que nosotros podamos referir incluso a nuestros chicos que tal vez sospechamos que requieren pues atención psicológica, legal, etcétera. Es muy importante pues dirigirnos. Bueno, en el sector salud nosotros manejamos un sistema que se llama Cubos. En este sistema de información se reporta de todo el nivel de Estado de México todos los casos por violación sexual. Este es un registro que me di a la tarea de realizar, que tiene un periodo de tiempo de enero a julio. En herramientas positivas de violencia sexual a mujeres de 15 años a 19 años de edad. Estas estadísticas son o las extraemos de todas las unidades de salud que frecuentemente son segundo y tercer nivel, quienes nos reportan este tipo de casos. Entonces, esta información nos muestra algunos de los municipios con mayor relevancia o con mayor impacto, ¿no? Entonces, aquí lo separé por jurisdicción, con los municipios con mayor prevalencia, el total de las herramientas aplicadas por violencia sexual en mujeres de 0 a 19 años, ahí tengo mal el dato, y está este porcentaje respecto al total. También lo realizamos de 0 a 15 años, que es importante decir que es donde hay más pues prevalencia. Sin embargo, por fines pues del tema, muestro nada más de 15 a 19 años. Entre los municipios con mayor incidencia podemos detectar los primeros, que es Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Texcoco, Atlacomulco, Huixquilucan, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Tultitlán y Tlalnepantla de Base. Siguiente, por favor. Bueno, continúa, es de ascendiente a descendiente. Siguiente. Continúan también, es por jurisdicciones y por municipios. Siguiente. Y aquí muestro una gráfica donde se puede ver de manera más ilustrativa los municipios con mayor prevalencia de estos casos, que es Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Toluca, Atizapán de Zaragoza, Texcoco y Atlacomulco. Siguiente, por favor.
porcentaje en hombres. Esta es nuestra gráfica en hombres que dieron positivo a violencia sexual, que es de hombres de 15 a 19 años en el periodo de enero a julio. Y pues vemos a los municipios con mayor prevalencia igual: Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez y Toluca. Y también se muestra la gráfica. Y bueno, vemos aquí ya el total de nuestras herramientas positivas. Aquí sí ya coloqué en general, de 0 a 14 años, positivas en todo el Estado de México, 468 casos. También los municipios donde se reportan pues, los casos. El total de herramientas positivas en mujeres de 15 a 19 años, que es un total de 670 casos. También los municipios donde se presentan o donde han sido reportados estos casos. Y pues el total de herramientas positivas en hombres, que ya vemos que baja, pero no deja de ser alarmante, ¿no? Con un total de 78 casos. Y los municipios donde hay mayor prevalencia, y en hombres de 15 a 19 años con 38 casos. Y pues tenemos Ecatepec, Naucalpan de Juárez y Toluca. Siguiente, por favor. Aquí está. Gracias. Bueno, pues vamos a ver rápidamente esta cuestión de norma legal y normativa, y también les vamos a compartir los servicios con los que contamos en el Instituto de Salud del Estado de México. Ojo, recordemos que al hablar de un tema, nosotros lo vemos como 046, un tema de violencia sexual, y también algo en el instituto que se llama Código 100, no sé si conocen este término, Código 100, se refiere a un comportamiento suicida. Esto, cuando se presenta un 046 y un comportamiento suicida, pueden acudir a cualquier unidad de salud, independientemente de la derechohabiencia que tenga la población usuaria. ¿Por qué? Porque es algo de urgencia y que tienen que entrar y cese la recepción por urgencias, ¿vale? Esto es muy importante. Vamos a ver rápidamente el marco legal, porque esto viene de nivel internacional, no es algo que surgió aquí en el estado, de hecho fue de macro a micro, por ponerlo así, y entonces empezó en esta cuestión de Beijing, donde se veía como esa cuestión de los derechos humanos en general, pero no se veían los derechos de las mujeres, se veía un gran rezago en cuestión de las violencias en general, es decir, un evento violento muy significativo, y ahí empezó. Posteriormente vino la Convención contra la Tortura, contra otros tratos o penas crueles, donde se ve o es importante identificar dónde se deja al lado la esclavitud. Estos son antecedentes para nuestra norma 046 que nos rige a nivel federal. Todos los estados están bajo esta norma que cumple los criterios de nivel internacional. Es importante que ustedes le lean porque ahí viene lo que se tiene que hacer en cuestión salud, ¿vale? Tal vez ustedes no son personal de salud, pero al menos saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿vale? La siguiente. Ok, después vino la CEDAW. ¿Han escuchado esto? Se escucha mucho en los noticieros. Ok, la CEDAW nos dice que aquí se ve como que los estados tienen que adoptar medidas para la eliminación, la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Aquí es donde se empieza a ver esta cuestión de nuestro nivel federal. No había hecho algunas acciones. Cabe mencionar que se firman acuerdos, que se firman tratados, y sí o sí se tienen que realizar algunas acciones, y esta parte de CEDAW nos dice la eliminación de la violencia contra las mujeres en cualquier tipo. Así sea muy mínimo el tipo, se tiene que tener una sanción. ¿Han escuchado hablar del violentómetro? Ok, este es muy importante. ¿Saben de dónde se generó o quién lo generó? El Instituto Politécnico. ¿Por qué nos ayudaron esas instituciones? Porque se dedican a la investigación y también de ahí se obtiene información para darle fortalecimiento a la NOM 046, ¿vale? Y también hay que checar el violentómetro, también este se va actualizando con base a las violencias que van surgiendo, con base a estas cuestiones sociales, ¿vale? Y posteriormente viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene en el artículo número 5 y es una base para la NOM 046, porque en este punto, por ejemplo, en el artículo número 5 dice prohíbe la tortura y los tratos crueles, y la NOM 046 nos dice evita que las víctimas de violencia sexual sean revictimizadas. ¿Y qué es una revictimización? ¿Alguien lo conoce? Volver a pasar un evento violento. Es decir, llega el adolescente o el adolescente y dice, me pasó esta situación. Ay, ¿cómo crees? Si andas de llevada yo te vi. Ahí andaba, ¿no? Jugando. A ver. Eso es revictimización.
revictimización. Y está ahí en la norma 046. Y ojo, hay veces nuestras creencias limitan a pasar a otras instancias o algunas acciones para que la otra persona tenga las herramientas necesarias para estar segura. Ah, ya, no pasa nada, ya, regrésate. A ver, ojo, ¿vale? Con esta cuestión de revictimización que principalmente va por esas creencias o esta cultura. Y unas creencias o culturas no están encima de la ley está encima de esto. ¿Por qué se los digo? Porque hay poblaciones también donde se tienen las creencias de que niñas menores de edad ya tienen que casarse. Y entonces también estas creencias no están por encima de la ley, ¿vale? Es muy importante, ahí están pasando algunas situaciones muy importantes que tienen que ver esta situación. Ok, la siguiente, por favor. Después viene la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde aquí ya se declara, es decir, el nivel federal ya va con esta norma 046 y dice, nosotros estamos armando esto desde el nivel federal para llevarlo a cabo en nuestro territorio mexicano. Aquí es donde se hace mención de la NOM 046. Y después también se lleva a cabo algo que se llama Belém do Pará, donde también esta norma 046 ya va como más pulida, donde va con esta cuestión de los tipos de violencia, que ahí solamente se tipificaban al inicio 5. La violencia física, la violencia sexual, la económica, la patrimonial, o sea, eran las que se mencionaban. Actualmente se ha sumado abandono, que nos dice que son 6, ¿vale? La siguiente. Ok, y este es como una línea histórica de lo que nos antecede a nuestra norma 046. Trae códigos penales, como lo mencionó la maestra de la Procuraduría, es decir, tiene una sanción, no solamente se queda en escrito, sino también hay una sanción para esto, ¿vale? Cualquier tipo de violencia que se lleve a cabo hacia una mujer en cualquier edad o en cualquier etapa de su desarrollo tiene que ser penalizado. ¿Por qué? Porque la mujer en cuestión cultural está en desventaja. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. La siguiente, me estoy yendo un poco rápido. Y esta es nuestra norma 046, donde se ven las actualizaciones el 24 de marzo de qué año? 2016. ¿Vale? Para estar al pendiente, estas también se las podemos compartir. Ahí viene nuestra línea de acción, también lo que tiene que hacer. En esta norma viene la herramienta de detección, los protocolos que también se tienen que seguir. También viene el tamizaje o esta cuestión de la severidad con la que cuenta la persona agresora. Ojo, no es lo mismo ha pasado más bien en unidades de salud que van las personas ya al ir por una revisión, pues nos damos cuenta, o el personal de salud se da cuenta que la persona menor de edad está embarazada, ¿no? ¿Y quién es el padre o quién fue? Mi papá, mi padrastro, o tal. Ya les dije, pero no me hacen caso. Ahí, donde también vemos, ustedes decían, hay menores de edad, donde es muy importante. A partir de los 12 años, y la NOM dice, lo que diga es ley. ¿Y cómo se hace? Hay algo que se llama buena fe. ¿Qué es esto? Se le da una hoja blanca, hace los relatos y entonces se hace lo correspondiente en cuestión de violencia sexual, en medicamentos antirretrovirales, o sea, se ve toda esta situación. O si ya está un embarazo, también ahorita les voy a decir qué es lo que pasa. Ojo, cuando son menores de edad y la persona o las personas tutoras son las personas que están violentando, ¿quién creen que nos pueda apoyar? Podría ser el DIF, el Estado, estuvo aquí la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Es la persona que puede fungir como esta cuestión legal y entonces decir, sí, estas personas son las que le están violentando, entonces yo salgo como representante legal y se toma una decisión. En cuestión de salud nos ayuda bastante. Se hace un resguardo a la persona, a la o el menor, en este caso principalmente a las menores, se hace un resguardo, entonces se hace este enlace directamente con trabajo social y acude la Procuraduría. Y ojo, esto vamos sobre tiempo. Un medicamento antirretroviral, ¿saben cuánto tiempo tienen para administrarlo? ¿Alguien conoce? 72 horas. Entonces, imagínense, ay no, ya vete para allá, entre que pasa tiempo y tiempo, por eso se hacen algunos cercos epidemiológicos, donde pasan algunos casos, no se les da contención y después se hace esto que nosotros llamamos cercos epidemiológicos. Y no es que sea una pandemia, que esté de moda embarazarse, algo está pasando, ¿vale? Ahí poner atención. Y algo que contamos también es el código naranja, que son acciones intersectoriales, donde se
se ven casos de menores de 15 años. Este código, a partir del año pasado, el 8 de noviembre de 2024, en el Instituto de Salud del Estado de México se le nombró así. Casos para menores de 15 años, recordémoslo, se llama código naranja. ¿Vale? La siguiente. Más. Vamos a ir más rápido. Más. Ok, un poco más. Servicios especializados. Contamos con algo que se llama CEPAVIX. ¿Sabían de esto? No, ahí les va. Son los servicios especializados de prevención y atención a la violencia de género y sexual. Aquí se cuenta con personal de psicología. Recordemos, un 046 puede entrar por urgencias y entonces entra y este personal hace la herramienta de detección, activa todo el protocolo, se cuenta con medicamentos antirretrovirales y ojo, cabe mencionar que también estos medicamentos son costosos. Se hacen evaluaciones o esta parte se corren pruebas rápidas y entonces se identifica porque también hay personas que ya están expuestas a varias situaciones. Por ejemplo, si usan o hacen uso de agujas, también aquí se ve como esa evaluación y si se puede tomar este medicamento o se administra otro tipo, pero es proteger a la persona y pues también al entorno, ¿vale? Estos son los servicios especializados CEPAVIX. Con gusto les podemos compartir, hay un directorio por municipio y ustedes identifiquen qué unidades les quedan más cercanas, ¿vale? La siguiente. Este video, si lo pueden ver, está en YouTube, está por ONU Mujeres. ¿Qué son ONU Mujeres? Es la organización de Naciones Unidas, porque ONU Mujeres también se suma a esta cuestión de violencia de género. Métanse a su página, hay muchas actividades donde nos dan algunas ideas, de hecho se tienen algunos temas por cada 25 de cada mes. ¿Qué se lleva a cabo cada 25 de cada mes? La prevención de la violencia. Normalmente se han visto en escuelas tendederos, algunas actividades donde se hace alusión a esto, pero principalmente es visibilizar. Y ojo, que de aquí ustedes pueden obtener bastante información. Si hay denuncia de cierto personal o de cierto grupo o de ciertas, incluso de un turno a otro, ahí es algo que ustedes pueden estudiar y pueden hacer estas mejoras o estas intervenciones, ¿vale? La siguiente. Ok, recordemos que las urgencias es un código 100. Cuando hablamos de código 100, ¿qué es? Suicidio. ¿Por qué? Porque esto también va en alzas en el Estado de México. Y esto es muy importante porque también su población es una población que ustedes tienen y que normalmente ahí se presenta esta cuestión, suicidio, ¿vale? Entonces pueden acudir esto corresponde principalmente al Departamento de Salud Mental, pero con todo gusto es algo que hemos hecho este convenio, tanto salud mental como componente de violencia de género, trabajar en conjunto, porque se cuenta con personal de psicología, ¿vale? Y un código 046 hace alusión de una violencia sexual, ¿vale? Ojo, aquí cabe mencionar, en el Instituto de Salud del Estado de México contamos con algo que se llama IVE. ¿Saben qué es IVE? Interrupción voluntaria del embarazo. La IVE, que nosotros hacemos esta alusión de violación, una IVE se puede realizar en cualquier semana de la gestación, cualquiera. Una vez que la persona hace mención de que fue producto de una violación, se puede realizar. No importa las semanas de gestación que se tengan. En el instituto contamos con personal especializado para hacer interrupciones, también hay gestaciones embarazadas, altas, perdón. Ojo, cabe mencionar que es un servicio que se tiene para toda la población. Si mi pensar, si mi creencia me dice que eso no se hace, adelante. Pero es un servicio que tengo que ofertar y que podría salvarle mucho. Hay más muertes maternas de adolescentes que por interrupciones. Entonces, porque se tiene esta creencia de, entonces, ¿para qué querías? Entonces va a morir. No es así. Es una creencia y se tienen estadísticas. Hay más muertes maternas de adolescentes que de una interrupción. De hecho, ni el 1% estamos hablando de eso. Es muy baja si se hace adecuadamente. Y en el instituto se cubre con todo eso, ¿vale? Y también en el estado, desde el año pasado, contamos con algo que se llama ILE. ¿Qué es la ILE? La interrupción legal del embarazo. Esta, no importa la situación,
Si es dentro de las 12.6 semanas, puede acudir a algún servicio de salud y se lleva a cabo una interrupción. No necesita una violación, simplemente no quise o vengo a realizar una interrupción, se hace esta parte del ultrasonido, si está dentro de las 12.6 semanas, se realiza. Y ojo, si hay veces rebasa y la persona dice no puedo porque tengo alguna enfermedad o simplemente mi pareja me dijo que sí y ahora no, también hay causales por IVE que se puede realizar. Hay muchas formas, ¿vale? Y en Estado de México contamos, ¿por qué se los decimos? Porque hay mucha población de Estado de México que se va a Ciudad de México o que lo realiza en otras cuestiones privadas y es muy costoso. Y en el instituto esto es gratuito, ¿vale? El kit PEP, que son antirretrovirales, los servicios especializados, también IVE e IVE, ¿vale? Espero que les haya gustado, fue muy breve, la verdad esto es muy extenso, pero también si le pueden dar a la siguiente. Les compartimos unos códigos donde viene el código QR de la plataforma de capacitación. Ahí pueden encontrar la norma 046, pueden encontrar primeros auxilios psicológicos, todas las capacitaciones. Y ojo, una vez que se inscriben, tienen 12 semanas para terminarlos, inmediatamente les emite su constancia, ¿vale? Entonces, para que estén al pendiente. Y el código es el modelo integrado para la prevención y atención de la violencia familiar. Este también es una parte de la guía para los pasos en cuestión de violencia sexual. Y pues no tengan nada de miedo, también si tienen alguna duda con la Procuraduría, con salud, pues podemos ir en conjunto, también que no nada más educación está solo, no, es algo en conjunto que tenemos que ir para hacer frente a muchos temas, ¿vale? Y la siguiente, ahí están nuestros datos, y también requieren algo de verdad con todo gusto, adelante. Y nada más les vamos a anexar el directorio de los servicios especializados, que son los CEPAVIX. Espero que esta información de verdad es muy breve, pero si tienen alguna duda, con todo gusto, infografías, estadísticas, lo que ustedes gusten, si contamos con ello, con todo gusto. Y por nuestra parte es cuanto, y excelente jornada de capacitación. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Laura, maestra Elizabeth. Sus aportaciones nos dejan herramientas significativas para actuar con mayor conciencia, responsabilidad y firmeza en la protección de nuestras niñas y adolescentes.